Dios les bendiga a cada uno de ustedes, bienvenidos a esta nueva entrevista a la familia Grafimar y a Conecta TV. Hoy nos encontramos con el pastor Jairo Araujo. Pastor Jairo, Dios me lo bendiga. Muchas bendiciones para todos. Qué bueno ser partícipe de esta gran visión y conexión y unión en esta ocasión de Conecta TV con Grafimar. Dios les bendiga. Amén, claro que sí. Bueno, me presento, como ya algunos me conocen, mi nombre es Joana López y hoy estamos aquí para conocer un poco más de la vida de este gran ministro de Dios, el pastor Jairo. Y bueno, pastor Jairo, entrando ya en materia, cuéntenos un poco cómo ha sido su llamado al ministerio. Bueno, hermana Joana, antes de responder a esta pregunta tan importante, quiero felicitarle por esta gran visión, por este gran llamado, por este sentir que usted tiene y esta vocación a la cual usted ha acudido por estos medios, alcanzar a muchas personas más a través de estos impactantes espacios. En cuanto a su pregunta en particular, quiero comentarle básicamente lo siguiente. Por la gracia de Dios, nací en un hogar cristiano, tengo actualmente 35 años y recuerdo que exactamente a la edad de 5 años comenzó en mí la visión, el sentir y el llamado al ministerio. ¿Cómo? A través de lo que se llama el altar familiar. Mi padre y mi madre me inculcaron el camino del Señor y por muchos años, a pesar de que a los 5 años de edad, si alguien me preguntaba ¿qué aspira usted en la vida?, mi respuesta siempre era llegar a ser un pastor. No obstante, en algunos momentos de la vida llegué a pensar que solo era el sentir de mi padre, porque cuando hacíamos nuestro altar familiar, entre otras cosas soy hijo único, aunque tuve 2 hermanos, ellos ya partieron siendo niños con el Señor, pero una de las formas como mi padre me presentaba era ante mi padre y mi madre en el culto de altar familiar, era con nosotros el pastor Jairo Araujo. Yo tenía 5 años y esas palabras hicieron un eco en mi corazón. No obstante, yo recuerdo que una de las cosas cruciales era que por mucho tiempo pensaba que solo era un sentir de parte de mi padre, pero luego empezó a arder una llama en mi corazón y me di cuenta que era más un llamado de Dios que en este caso, sentir únicamente de mi padre. Resumo esto diciendo que fue un sentir que nació en el corazón de Dios, Dios lo inculcó y lo puso en el corazón de mi padre y luego ese sentir fue plasmado en mi corazón. Durante toda mi etapa de estudios, tuve profesores y personas que me influenciaban y me decían, puedes ser un buen político, alguna vez me dijeron, puedes ser un abogado, puedes ser un buen psicólogo. En la iglesia local, por la gracia de Dios, llegué a tener casi todos los cargos, a excepción, lo único que no pude estar, lógicamente, fue en asuntos relacionados con damas o grupos femeniles. Del resto, participé en todos los grupos. Llegué a ser evangelista, diácono en muchas ocasiones, pero siempre había algo en mi corazón que me decía necesito algo más. Llegué a enseñar como profesor de seminarios bíblicos, ser evangelista y esa era mi pasión, pero a pesar de que estaba haciendo algo que me llenaba en el corazón, fui ayudante de mis pastores, algunas ocasiones fui convocado a ser copastor. No obstante, había un vacío en mí y era que única y sencillamente se iba a llenar ese vacío cuando llegase a estar en el llamado que es el ministerio. Y por gracia de Dios, un 5 de diciembre de 2013 ingresé al ministerio junto a quien hoy es mi amada esposa, la hermana Ángela. Y de allí hacia acá estoy disfrutando momentos maravillosos. Amén, qué bonito testificar cómo ha sido ese llamado delante de la presencia del Señor. Bueno, pastor Jairo, yo creo que las personas al escucharle se preguntarán a lo largo de su ministerio cuál ha sido el testimonio más impactante, cuál ha sido ese acontecimiento que usted ha vivido y ha dicho, bueno, aquí realmente pude ver la mano de Dios de una manera trascendental, creo que esto nunca lo voy a olvidar y es algo que de pronto usted recuerda constantemente para tener presente la gloria de Dios en su vida. Cuéntenos un poco de ese momento. Ok, bueno, quiero hilar un poco esta respuesta desde la siguiente perspectiva. Lo normal sería en este caso responder
o testificar algunos de los eventos sobrenaturales que he podido experimentar, como liberaciones, sanidades. Dios me ha usado por gracia suya y soy testigo de que Dios puede sanar el cáncer, por ejemplo. He observado en varias ocasiones y sido partícipe de liberaciones donde hay niños que han sido liberados, adolescentes, jóvenes, personas de todas las edades que han sido influenciados por espíritus del mal y Dios los ha hecho libres. No obstante, meditando en esta pregunta, hay algo que quiero dejarlo a modo de reflexión, y es que ver gente recibir el Espíritu Santo o recibir milagros, sanidades, es algo prácticamente natural dentro del ambiente sobrenatural, es decir, es algo que suele ocurrir y sobre todo en el ministerio. Pero algo que quiero destacar y que es lo que en lo personal más ha tocado mi corazón es la realidad ministerial. Una de las realidades ministeriales es el asunto de la soledad ministerial. Soy una persona que desde niño he sido muy sociable, era muy hablantín desde pequeño, muy conversador, muy amigable, pero el ministerio como tal es uno de las labores más solitarias que existe. Y en lo personal, el ver la soledad ministerial en ocasiones, buscar un amigo con quien conversar, a quien contarle mis problemas, casi todos acuden al pastor a contarle sus dificultades, pero cuando el pastor quiere acudir a alguien es muy escaso el número de personas a las que se puede realmente confiar como tal. Tengo, gracias a Dios, amigos en el ministerio, entre ellos el pastor Cristian, el pastor Oscar Zambrano, el pastor Gerardo Castillo, el pastor Brian Damián, pero la soledad ministerial es algo que sacude nuestro corazón. Y por otro lado, otra de las cosas que ha marcado profundamente mi corazón, y ahora voy a explicar el por qué, es el asunto de no solamente la soledad ministerial, el sentirse muchas veces rodeado de multitudes, de masas, pero a la vez saber que uno está solo en los momentos más difíciles. También es el ataque de los hermanos, las calumnias, las situaciones adversas que se levantan. En lo personal he recibido ataques de todo tipo, desde falso maestro en adelante. Lo mínimo que en alguna ocasión alguien me decía era hasta hijo del diablo, en alguna ocasión me trataron. Y son situaciones que inicialmente duelen, pero cuando más dolió es cuando atacaron a mi esposa a través de calumnias, cosas que Dios, ella, nosotros sabíamos que no eran así, pero eran parte del proceso. Luego, uno de los golpes que no hace mucho tiempo, incluso fue en este año, estaba en alguna ocasión en cierto evento y de repente entré a un lugar y escuché hablando en otro, no voy a mencionar obviamente nombres, pero escuché a algunos pastores hablando muy mal de este servidor. Y me dolió mucho, porque atacaban, porque eran personas a las que yo aprecio, personas a las que cuando estaba afuera me abrazaban, me decían te admiro, eres un hombre de Dios, pero cuando estaban allá adentro ellos estaban hablando cosas negativas hacia mí. Ahora, ¿qué concluyo con todo esto? Que lo que más ha marcado o impactado mi vida ministerial es que esto que le resumo, ataques ministeriales, ataques de hermanos, a la soledad ministerial y todo ese asunto, me ha llevado en lo personal a, número 1, amar, número 2, madurar y número 3, tener y desarrollar carácter. Amar a pesar de todo, es decir, no puede en mi corazón albergarse resentimiento, pero ese fue un proceso muy duro, un proceso tan difícil que en algún momento sentía ganas de salir y decir, bueno, yo escuché todo, pero finalmente tener que ir y abrazar a esas personas y ellos hablarme como si nada hubiese sucedido. A amar a las personas que calumniaron mi ministerio, mi esposa, etc. Y finalmente eso me ha llevado a desarrollar madurez, me ha llevado a desarrollar, obviamente uno en el ministerio, a pesar de que desde los 5 años tenía este llamado, no obstante, uno necesita desarrollar madurez. Y finalmente le ayuda a desarrollar carácter también. El carácter lo lleva a uno a saber de quién realmente uno depende y lo que ha hecho que ame este ministerio
a pesar de todo lo que le estoy resumiendo, sin ir a detalles, es sencillamente que estas pruebas me han llevado a saber que realmente tengo un llamado. Porque cuando más solo me sentía, sabía que realmente no estaba solo, lo tenía a Él, gracias a Dios, a mi esposa. Cuando más atacado me sentía, sabía que Él podía sanar mi corazón. Y cuanto más problemas tenía, me ayudaba a desarrollar madurez, cosa que es fundamental en el ministerio, y carácter también. Amén. Wow. Creo que el pastor Jairo hoy nos ha dejado una gran lección en esta pregunta, y es algo que Dios nos repite constantemente, y es ser como Él, ¿no? Amén. Imitarlo a Él en todo, no solamente en algunas cosas de apariencia, sino en todo, como ser, cómo nos expresamos, lo que sentimos, en todo, ¿no? Pastor Jairo, cuéntenos, ¿qué talentos hay por allí escondidos que las personas que lo conocemos quizás no sabemos que tiene esos talentos? Porque aunque lo hemos visto muchas veces predicar, el pastor Jairo tiene otro tipo de actividades las cuales le gusta dedicar su tiempo libre. Uno dice, Dios mío, este hombre con tanta cosa que tiene en la agenda, ¿cómo tiene tiempo libre el pastor Jairo? ¿Y a qué dedica ese tiempo libre el pastor Jairo? Bueno, hermana Joana, gracias por esa pregunta, y creo que es la primera ocasión donde a través de estos medios puedo expresar o dilucidar un poco al respecto. En lo personal, desde muy niño, doy gracias a Dios por tener un padre que me ha inculcado al ser polifacético en cuanto a servir a Dios. Es decir, Él me ha enseñado mucho que se puede servir a Dios de muchas maneras. Y una de las primeras cosas que empezó a despertar mi padre es que él es muy apasionado por escuchar radio cristiana. En esa época escaseaban las emisoras, pero escuchaba una emisora famosa de cadena internacional cristiana. A través de ello despertó en mi corazón varias cosas. Una de ellas, me llamaba mucho la atención cómo había un estilo muy diferente de predicar, no solo el estilo pentecostal, que es explosivo y de fuego, sino muy elocuente, muy pausado, muy profundo. Escuchaba maestros y eso me llamó mucho la atención. Segundo, escuchar niveles extraordinarios de voces. Yo decía, los cristianos pueden utilizar sus voces para hacer otra forma de servicio a Dios, locutores de una envergadura impresionante. Además de ello, escuchaba a varios de ellos hablar sobre sus libros, sobre sus escritos, sobre sus poemas, sobre sus poesías, sobre sus programas radiales, etc. Eso me impulsó y decía, definitivamente tengo un llamado al ministerio, pero creo que hay muchas formas de servir a Dios. Así que, aparte de ello, mi padre, hasta el día de hoy, por gracia de Dios, él ya es un anciano, tiene 83 años, pero hasta la fecha siempre me ha regalado literatura. Y eso me llevó a ser un apasionado por la literatura, la lectura. Casi semanalmente, casi sin fallar, me regala un libro nuevo. Y no solo de la Biblia ni aspectos cristianos, sino de plantas, de botánica, de zoología, de biología, de muchos temas. Eso me ha llevado a ser analítico de muchos temas, y fruto de eso despertó en mi corazón mi primer sueño. Por ejemplo, uno de mis primeros sueños fue escribir mi primer libro. Tengo por allí todavía el recuerdo de esos cuadernos en páginas amarillas, antiguos ya, donde hice mi primer libro de bosquejos, donde tengo por lo menos unos 80 bosquejos que escribí cuando era niño, entre los 8, 9 hasta los 12 años. Y fruto de eso comencé a desarrollar varias cosas y a incursionar, además de que he sentido el apoyo de las personas amadas, mi padre, ya en el caso de cuando me casé, mi esposa. Ella ha apoyado mis locuras, mis visiones. Le he dicho en algunas ocasiones, tengo por allí 75 poemas escritos, quiero narrarlos, porque me había inspirado. Y ella me dice, amor, sí se puede. Así que los grabé, lo hice, el proyecto, y tengo 2 CDs grabados donde narré poemas que en lo personal Dios me permitió escribir. También he escrito algún material, folletos, bosquejos. Aquí a mi lado precisamente tengo un material que quiero obsequiárselo hoy. Gracias, hermana Joana, se llama Matrimonio y Divorcio a la luz de la palabra. Es un libro que Dios me permitió escribir.
Y este material, este libro, es un libro que definitivamente ha llegado a muchas personas. Es apto para solteros, para casados, para personas con crisis matrimoniales, etc. Y este libro ha llegado y ha trascendido. Aparte de ello, he tenido el privilegio de poder participar en radio, he tenido mi programa radial y fruto de todo ello no solamente he cumplido sueños, sino que también he tenido la oportunidad de llegar a muchas personas más. Muy bonito. Llegar a través de la escritura, llegar a través de la poesía. He hecho algunos cursos de locución y esto me llevó a hacer mini documentales, a narrar, porque soy de los que considera que si Satanás utiliza las redes sociales para invadir con material basura las redes sociales, nosotros como hijos de Dios debemos invadir las redes sociales también con un material que pueda transformar a las personas, que pueda edificar, que pueda bendecir, como el que hacen ustedes. Y fruto de todo ello, por la gracia de Dios, estamos llegando a muchas personas más. Algunos me conocen como el predicador, otros me conocen como el maestro, otros me conocen como el escritor y otros me conocen como el que escribe poemas. Y eso ha sido una de las multiformes. La Biblia dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros conforme a la multiforme gracia de Dios. Y bueno, localmente creo que eso es una necesidad pastoral. Claro. Pastoralmente hablando, también uno incursiona en muchas áreas y gradualmente uno va descubriendo que tiene cosas con las cuales le puede servir a Dios también. Amén, así es. Es muy cierto lo que usted nos dice y bueno, gracias por el regalo, Pastor Jairo. Muy bonito. Pastor Jairo, cuéntenos, ¿podemos conseguir alguna de sus creaciones en PDF, en físico? ¿Cómo hacemos para que las personas que están interesadas en este momento en adquirir uno de sus poemas, uno de sus libros, pueda hacerlo? Ok, bueno, hablando de ello, recientemente estoy ya terminando un libro que se va a titular, ya se titula, solamente necesitamos lanzarlo, se llama Inspiración y Devoción, pero es relacionado con homilética. En realidad el título completo del libro es El arte de la predicación, inspiración y devoción. Es un libro para pastores, maestros, evangelistas y para gente que evangeliza, que quiere llegarle a las personas de muchas maneras. Y pueden conseguirlo comunicándose con nosotros al 313-605-2689. 313-605-2689. Y estamos para servirles. Como usted lo dice, pueden obtenerlo no solo en físico, pero también en formato digital. Y la idea es que obviamente pueda llegar a muchas personas más. Ese es el arte. Wow, no, Pastor Jairo, mejor dicho, nos deja con muchísima tarea pendiente, con mucho por leer, con mucho más por aprender, porque de eso se trata, de seguir aprendiendo y seguir teniendo este tipo de conexiones de poder que nos van a llevar a otro nivel. Pastor Jairo, gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en este espacio. Dios me lo bendiga y le siga multiplicando esos maravillosos dones que le ha dado. Lo dejo para que se despida de cada una de las personas que nos está viendo en este momento. Amén. A todos ustedes, Dios les bendiga. No importa la edad en la que tú estés, simple y llanamente dispón tu vida y tu corazón para que Dios te use. Si tienes un sueño, si tienes una visión, no importa si te apoyan o no, lo importante es que Dios esté contigo. Lánzalo, déjalo fluir y Dios te puede usar, en cualquiera sea el área que Dios te quiera usar. A Conecta TV, en cabeza de mi hermana Joana, y a Graphic Market también, con nuestros amados hermanos, entre ellos mi hermano Byron, todos los que hacen parte de este trabajo. Dios les bendiga de una manera extraordinaria. Ha sido para mí un honor y deseo de corazón, y es mi oración, que algo de lo que hayamos mencionado aquí pueda cambiar su perspectiva y pueda ayudarles a cumplir el propósito del Dios para el cual ustedes nacieron. Que Dios les bendiga ricamente.